ganadería, al deporte, a la investigación, a la escultura, a la educación, los movimientos asociativos. Hay premios para todos en esta entrega, esta gran ceremonia solemne que se celebrará esta tarde-noche en el Palacio de Formación y Congresos. Tenemos con nosotros al presidente del Cabildo, Marcial Morales. Bienvenido. Hola, buenos días, bien hallado. Bueno, decía yo 10 personas y colectivos no son 10, son 11. 11 personas. 11 personas, 7 personas y 4 colectivos. ¿Cómo se hace la selección de estas personas desde el Pleno del Cabildo? Bueno, pues se hace un trabajo previo bastante intenso y largo en el tiempo, de consultas a diferentes sectores, de selección, tratando de que sea lo más plural posible, siempre con un criterio de estar ajeno completamente a cualquier tipo de polémica o duda, de personas o colectivos que ya tengan contrastada una experiencia larga. Siempre ponemos el ejemplo de cuando a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, casi el día que tomó posesión, con lo cual era una especie de premio preventivo. En este caso es al contrario, es a personas o entidades que ya han demostrado sobradamente su cariño por Fuerteventura, su trabajo por hacer mejor esta isla, y por tanto, pues una vez que todo eso se ha producido, se somete a la Junta de Portavoces y con la unanimidad de toda la corporación, tiene que ser que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo, y lo están. Entonces se llevan a un pleno, en este caso al 18 de febrero, y ahí se proclaman estos premiados, que en la noche de hoy, o sea, un tiempo después de esa proclamación, pues se hace el acto solemne de entrega de estas distinciones, las máximas distinciones de la isla de Fuerteventura. Estuvimos con Juana Castillo. Ajá. Y decía que no sabía, que no terminaba de averiguar cómo ella se merecía un título como de hija predilecta de Fuerteventura, que le pilló totalmente por sorpresa en este caso. Pues esa es una buena reflexión, porque justamente estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados, a ver como premiados a personas ilustres, a personas que están en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, en el mundo de la investigación, en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, y bueno, como en este caso también los hay y lo merecen. Pero desde luego entender a Fuerteventura sin el sector primario y sin las mujeres en el sector primario sería no entenderla. Y desde luego, pues doña Juana Castillo, que es además una emprendedora con su marido, porque ellos arrancaron de cero, o sea, no se encontraron una industria en marcha, sino que la crearon, que además ha tenido que sortear muchísimas dificultades, muchísimas, y lo ha hecho pues siempre con ese estilo sereno, esa personalidad que refleja muy bien la forma de ser de la gente que vive en Fuerteventura. Bueno, pues a esa humildad, pero a la vez a ese trabajo continuado durante años para hacer realidad un producto de muchísima calidad, pues creemos que mejor que una hija predilecta sea una persona desconocida para la mayoría, pero desde luego que atesora pues todos los méritos que la gente trabajadora y buena de Fuerteventura reúne. Hablemos de otros premiados, porque en el caso de Juana Castillo, bueno, hija predilecta, pero hay mucho más, presidente. Sí. En este caso, hijo adoptivo de Fuerteventura, Antonio Jesús Fernández Rodríguez. Toño Fernández, como todo el mundo lo conoce, es un palmero que vive en Gran Canaria y que ya había adoptado él a Fuerteventura como su isla de referencia, pero además a Antonio Fernández debemos el que activara hace ahora 17 años a la comunidad científica internacional, trayéndola a Fuerteventura y convirtiendo a Fuerteventura en un referente, y consiguiendo a través de esa activación que el Parlamento Europeo declarara intocables las aguas del entorno de Fuerteventura y de Lanzarote y de todo este entorno, por lo que el santuario marino, que hoy son las aguas de nuestras aguas territoriales, pues desde luego se debe a Antonio Fernández. Qué mejor examen de majorero, examen aprobado con nota, por tanto merece este título de majorero, que el de esta persona, a quien debemos, y cualquier matiz sería mentira, a él y a su impulso con la colaboración de otros muchos, pero a él debemos el que las aguas de Fuerteventura, en lugar de ser un charco de porquería, se conviertan en un auténtico, ya digo, santuario marino, es decir, en el que las especies naturales, flora y fauna, en este caso especialmente fauna, los sifios, pues tengan un territorio que es su territorio porque suyo es. Bueno, hay muchísimo más porque, como decíamos, son 11 las categorías. Hay una figura que también creo que a nadie le sorprenderá, que es la medalla de oro, presidente, en este caso a Radio ECA.
ha cumplido 52 años, si la memoria no me falla. Sí, celebró el 50 aniversario, no tiene que ser 54, porque justamente el 50 aniversario se celebró en estos días, hace 4 años, en el Palacio de Formación y Congresos también. Y bueno, pues Radio ECA, que además se da una circunstancia curiosa en el mundo digital de hoy, en el mundo de las redes sociales. Radio ECA inventó eso hace 50 y pico años, es decir, cuando para formarse había que desplazarse, había que sentarse en un aula. Radio ECA demostró que con una radio y unos esquemas se podía uno formar en unos tomateros. Y yo recuerdo, porque soy hijo de maestro corrector, que eran los primeros de Radio ECA. Mi padre fue el que primero estuvo en el sur, el que implantó Radio ECA en el sur. Y recuerdo que Radio ECA, yo les decía a la gente de Radio ECA que a mí me olía a guano, porque se hacían los esquemas en los descansos obligados, porque a esa hora se emitía por la radio la clase en los tomateros, y eso permitió a mucha gente de Fuerteventura acceder en primer lugar, a la alfabetización, gente que no sabía leer y escribir y accedió a eso, y en segundo lugar, a una formación que ha sido clave, primero en que sean mejores personas, y segundo, en que obtengan un empleo de calidad. Por tanto, la historia de Fuerteventura, la historia reciente de Fuerteventura, en clave cultural, se escribe con el nombre de Radio ECA, y por tanto, qué mejor agradecimiento a Radio ECA que la medalla de oro, que muchos, yo recuerdo cuando se le hizo, por ejemplo, el homenaje de despedida a Pedro Cano, el luchador, en San Mateo, que es su pueblo de adopción, donde se casó y se quedó a vivir, pues él hizo ocupar a Radio ECA un lugar clave en su trayectoria vital, porque justamente él decía que donde él vivía, si no hubiera sido por Radio ECA, hubieran sido pues analfabetos toda la vida, y sin embargo hoy esa familia pues son una familia de gente, además de magníficos luchadores, de personas con muchos valores y con cultura. Hay muchos premios relacionados con el mundo de la docencia o de la cultura. Se me ocurre el premio al mérito artístico a Juan Miguel Cubas, que se ha convertido en nuestro artista más internacional. Pues sí, justamente, además un artista que estar con él un rato, estar riéndose todo el rato, porque es que se le la gracia se le escapa. Pero además de eso, descubierto por Toño Patayo, Juan Miguel Cuba hoy compite en plano de igualdad con artistas internacionales, con los que además mantiene una relación cordialísima, una relación entrañable. Esa forma de ser majorero de Juan Miguel, siempre bromeando y siempre con una broma de doble intención, es decir, con el humor socarrón, lo hace ser un tipo muy querido, que ha colocado en el Parque Escultórico de Fuerteventura y en muchos otros lugares del mundo sus piezas, que además de demostrar el artista que es, en el sentido de cómo diseña, de cómo construye, pues son piezas que arrancaron del realismo más crudo, es decir, de expresar justamente la realidad, a también esculturas simbólicas en las que hay mensajes, en las que se demuestra que Juan Miguel, a pesar de no haber tenido una cultura académica formal, es un tipo que tiene mucho contenido. Y bueno, creo que es un orgullo para Fuerteventura el que un chico de Pájara como Juan Miguel hoy sea un referente que lleva el nombre de Fuerteventura pues a simposios internacionales en cualquier lugar del mundo, porque el otro día, el día que lo llamé para comunicarle el premio, que por cierto, si yo lloré y me cortó el teléfono de la emoción, no sé cómo me reaccioné, me cortó el teléfono un viernes y volvimos a hablar el lunes, o sea que es un hombre muy, muy emotivo también, y estaba en ese momento en Francia construyendo esculturas, por tanto, pues qué mejor referente de lo que es la promoción, como lo es quien nos lleva a amenizar este acto con una presentación previa de su primer disco, que es Altay Páez, personas salidas, en el caso de Altay Páez, de las escuelas de música y folclore, personas salidas de Fuerteventura que hoy han roto barreras como las ha roto Edu Blasco, el medallador al mérito deportivo, que hoy, como artista de alto rendimiento, pues está llevando el nombre de Fuerteventura a todos esos lugares donde compite, y siempre que compite trae medalla. Bueno, va a ser una noche, como ven, muy, muy emotiva. Es verdad que Altay Páez va a estar con nosotros, va a interpretar 10 temas, lo va a hacer acompañado de sus maestros, algo por lo que se emocionaba también en esta casa la semana pasada. Siguiendo la línea de los premios, estamos saltando en las categorías, pero por mencionar en un pequeño espacio de radio algunos de los premiados, nos encontramos que, como decíamos, la docencia y la cultura ha sido premiada en Fuerteventura, la unidad de apoyo a la docencia con Rafael Robaina Romero, o en este caso la labor de investigación interminable, con uno de los libros de los que más se ha escrito sobre las especies botánicas de Fuerteventura, que es una tesis doctoral de más de 5.000 páginas, que es Stefan Scholl, que es el botánico de cabecera Stefan Scholl, que además es de esos 2/3 de la población de Fuerteventura
que decidieron nacer en otro sitio, pero decidieron hacerse de Fuerteventura. Esteban es un berlinés chillarrero que al final se ha hecho majorero, y se ha hecho majorero para poner en valor, descubrirnos y dejar para siempre datados y en ese vivero que está haciendo en el Oasis Park, para siempre recuperados especies autóctonas que estaban o desaparecidas o por lo menos desconocidas. Por tanto, lo que ha representado, lo que representa y va a seguir representando para Fuerteventura Stefan Scholl es una auténtica fortuna para esta isla, como lo fue un paso histórico que hoy celebramos en su 10º aniversario con este reconocimiento, la Unidad de Apoyo a la Docencia, que fue el resultado del empeño que había en Fuerteventura y en su cabildo con que esta fuera una isla universitaria, y coincidió con el momento joven de una universidad, la de Las Palmas. Me niego a llamarla, y no lo voy a hacer en el acto, de Las Palmas de Gran Canaria, porque eso es una ciudad y Las Palmas es la provincia, y la universidad debe ser y tiene vocación de ser más allá que de una ciudad. Justamente esa vocación de apertura y de innovación de la Universidad de Las Palmas coincidió con el deseo de Fuerteventura a través de la Unidad de Apoyo a la Docencia. Fuerteventura pasó a ser isla universitaria, ya promociones de enfermería o pericia y doctrina que está dando a centenares de mayores una alternativa formativa, pues desde luego hablan de una presencia en la isla que ya solo va a hacer crecer y consolidarse. Bueno, pero sin duda una de las medallas más emotivas esta noche, sobre todo porque no está, y va a ser su familia quien lo recoja, va a ser esa plata a título póstumo a la labor también que ha hecho Elías Rodríguez. Elías el maestro, sí, Elías este maestro de Tetir, que además de su vocación por la enseñanza, siempre tuvo vocación de investigación. Recuerdo sus estudios de Fray Andresito, de Unamuno, del viejo Puerto Cabra, de Domingo Juan Manrique, figuras que Elías contribuyó mucho a poner en valor, a rescatar y a dejar en nuestra memoria colectiva, y de aquella manera tan peculiar que uno se lo podría encontrar en cualquier sitio y armaba una tertulia porque inmediatamente quedaba contando una anécdota o un sucedido que ponía en valor a una persona o a un hecho histórico. Bueno, pues es de esas personas, autodidacta también, como por ejemplo Juan Miguel Cuba, porque aunque era de formación académica Elías, su vocación por la historia fue casi más una vocación que una dedicación formal, porque lo que hacía era publicar, pero su profesión fue maestro. Y luego profesor de instituto. Por tanto, de esas personas que, con toda la emotividad efectivamente de quien ya no está, pero sigue estando en el recuerdo, pues va a tener nuestro reconocimiento, y en él y con él a esa generación de ya no jóvenes, pero sí empezaron jóvenes, historiadores, que cuando de Fuerteventura se había escrito después de la conquista muy poquito, han recreado y han escrito muchas páginas, y por tanto nos han devuelto la historia, en muchos casos desconocida, de nuestra isla. Bueno, es un repaso que queríamos hacer a algunos de los premiados que veremos esta noche. Los que puedan ir al Palacio de Congresos, no sé si todavía hay entradas disponibles. No hay entradas, pero en las entradas se advierte, como en algunos casos algunas personas recogen entradas y luego por la razón que sea no pueden ir, que a las 8 menos 10, es decir, 10 minutos antes del inicio del acto, ya las entradas no valen, y los sitios vacíos se van a ocupar con las personas que estén allí. Por tanto, si alguien no tiene entrada, puede arriesgar, no es seguro, pero puede arriesgar a estarse un ratito antes de las 8, que es altamente probable que pueda encontrar un sitio en esas 1.200 butacas que ya están repartidas. Bueno, pues nos alegramos de ver ese palacio lleno, familiares, amigos y personas que no quieren perderse esta cita, y aquellos que no hayan conseguido la entrada o lleguen tarde pueden verlo a lo largo del fin de semana a través de Mírame Televisión Fuerteventura, que también se ve muy bien desde casa y desde el sofá de forma cómoda. Cambiamos de tercio, presidente. Antes de que se me vaya, el domingo se instalaban esas 3 palas, las últimas, para que ese aerogenerador ya se implantase y empezase a funcionar. ¿Cuándo arranca esta actividad definitivamente y qué beneficios va a traer? Bueno, este es un aerogenerador que supone incorporar inicialmente 2, luego 2,5 megavatios al consumo de energía que tiene la planta potabilizadora, que el domingo efectivamente se puso en marcha, se terminó de construir o de ensamblar. Ahora ya en las próximas semanas se va a estar probando y antes del verano estará funcionando, porque además Andrés Rodríguez, el técnico que dirige toda la área de producción, que ha sido especialmente activo en este asunto,
tiene la ilusión de que empiece a producir en junio, porque los meses de junio, julio y agosto pueden llegar a dar el 100% de la energía que se consume para potabilizar agua en esa planta que potabiliza el 90% del agua que en Fuerteventura se consume, luego acompañada por las de Corralejo, que también tiene energía eólica, y Gran Tarajal. Esta planta significa una inversión de 2,5 millones redondeando de euros que se pueden amortizar en 3 años. Por tanto, los 25 años iniciales, porque luego eso se podría prolongar con avances tecnológicos que hay de vida útil que tiene este molino, significaría que 22 de 25 nos va a aportar en torno al 1.000.000 de euros al año de regalo, por un lado. Además, está gráficamente, cuando uno va allí, se coloca de espaldas al mar y mira hacia Puerto Rosario y se encuentra a la derecha el molino y a la izquierda las chimeneas de Unelco. Es decir, es una buena expresión de lo que significa este molino. Es apagar pues medio motor, es el equivalente a medio motor de los que están en la central eléctrica, apagarlo, porque esta es la producción de este molino aproximadamente, 2,5 megavatios, y expresa el avance que ya hace un mes que nos comunicó el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, que Fuerteventura, con la energía solar y eólica autorizada, ya superaba los 80,6 megavatios de penetración de energía renovable en la red, lo que significa cumplir, la primera isla, de momento la única que lo ha cumplido, los objetivos de penetración de renovables de la Estrategia Canaria de Energía para 2025. Por tanto, seguimos adelantándonos en el tiempo, seguimos haciendo de Fuerteventura una isla renovable, porque somos inmensamente ricos en sol, viento y mar, una isla por tanto menos dependiente del exterior, que avanza también en el objetivo de que el agua que se consume en la isla sea producida y elevada con energía renovable, y avanzamos de esta manera hacia el objetivo de que el 100% del agua que se consume en Fuerteventura tenga coste energético cero. La instalación del molino en el Faro del Cotillo, que ha sido cuestionado por el Grupo Parlamentario Socialista con respecto a la protección del paisaje, ¿será una realidad? No. En este momento lo que estamos es trabajando con el Gobierno de Canarias semana a semana para cualquier implantación que se pudiera plantear, y no se ha planteado esta implantación de la que está hablando el Grupo Socialista. Cualquier implantación que se plantee, sencillamente se traiga a la mesa del diálogo entre el Gobierno y el Cabildo, porque el Gobierno de Canarias sabe y respeta, como el propio Iñaki reconocía en sus declaraciones, que el Cabildo de Fuerteventura está en el proceso de aprobación de una ordenanza insular que haga compatible nuestra apuesta descarada por las renovables porque es compatible con la preservación de un paisaje que nos ha convertido en isla de cine, y que no puede caer un molino o una planta fotovoltaica en cualquier lugar del territorio, sino muy cerca de los puntos de consumo, como ocurre con el molino del consorcio, muy cerca de los puntos de consumo, muy cerca de la red, y desde luego no impactando en paisajes abiertos. Bueno, tendremos oportunidad de hablar más sobre molinos y sobre renovables. Todavía no ha terminado la legislatura, pero desde luego que hoy es el día de los Premios Fuerteventura. Sí. Nos vemos a las 8, presidente, en esa ceremonia de gala. Premios Fuerteventura 2019. Pues los que nos están oyendo, que se pongan guapos y tiren para el Palacio esta noche, y los que no puedan estar, pues a través de las imágenes que dará esta casa, lo podrán disfrutar en diferido en casa, como podremos hacer más tranquilos después los que vayamos esta noche. Gracias.